Sobre la sesión. Orden del día. Primer punto del orden del día, observaciones y alegaciones al acta de la sesión de fecha 28 de agosto de 2019, de la que el Pleno toma conocimiento. ¿Alguna adición al acta, señores concejales del Partido Popular? ¿Alguna adición al acta, contra el Partido Socialista? Informe de la Presidencia. En primer lugar, que nos ha llegado una declaración de emergencia climática, por si quiere suscribirla. La Organización Ecologista de Acción de Extremadura sobre el calentamiento global que tanto nos preocupa, declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esa crisis. Es una hoja de ruta en la que hay una serie de compromisos que yo creo que competen muy poquito a este ayuntamiento, porque ha, por ejemplo, abandonar los combustibles fósiles, aceptar por una energía 100% renovable, establecer compromisos políticos, normativos y tal, y adaptación de los municipios a la crisis climática. Es una declaración que yo simplemente, como me ha llegado, informo, y si ustedes están interesados, pues se trata de otro asunto, por si se considera que se debe llevar a pleno. Informe de la Presidencia. Se informa también que se ha estado, para el asunto aquel que teníamos referente a la deuda contraída en un contrato que todos desconocíamos con la institución FEBAL, se está tratando. Evidentemente es imposible negociarla tal como está la situación, y por nuestra parte también es imposible incorporarla al presupuesto, porque no existe ninguna notificación al respecto, ni hay un registro de entrada, ni hay un contrato, sino un reconocimiento de deuda, ni hay informe de intervención ni de secretaría. Por tanto, parece en principio lo más lógico que siga el procedimiento judicial adelante, y cuando llegue el momento, pues como tal cuestión se ha realizado y es notorio y palpable, pues nos encontraremos con la desagradable situación de que tenemos que pagar. También se ha asistido a reuniones en la Diputación para el tema de los diferentes planes que hay, tanto de los que tenemos actualmente en marcha como los que se pondrán en 2020. Asimismo, se ha también la Consejería de Agricultura para temas relacionados con nuestro polígono industrial, y se ha visitado el compromiso de visitar la feria del Avileño en Ávila, en Capital. Estuvimos el día antes, el mismo día volvimos, solamente de volver a ver la visita que nos hacen desde mucho tiempo, y la verdad es que agradecerles que la raza avileña esté siempre presente en la Feria de Trujillo. Por lo demás, informar también, algo que ustedes ya saben, la presidencia de la Mancomunidad recae en este ayuntamiento, y a partir de esto pues ya hablaremos y nos tendremos en comunicación para que una parte de la gestión de este ayuntamiento pase debido a la situación en la que estamos, ¿no? Que pase a la mancomunidad, y que es también intención por parte de este grupo municipal socialista, al que formamos parte también de la mancomunidad de maquinaria. Hasta ahora nos hemos mantenido fuera del sistema, y yo creo que es un momento en el que, debido a estar en situación de muchos caminos cercanos a Trujillo, necesitaríamos de la colaboración de dicha maquinaria. Y también, también sabrán que se ha celebrado la reunión de la institución ferial, y que de nuevo ha recaído en Trujillo, que ya saben ustedes que es con un carácter rotativo la presidencia de la institución ferial. Por mi parte no hay más informes, pasen a informar los señores concejales del Partido Socialista. Buenas tardes. Respecto a la Consejería de Obras, Planes, Proyectos, quiero ofrecer la siguiente información. Se ha desarrollado una memoria técnica y su correspondiente auditoría energética, así como una memoria económica vinculada al proyecto de reforma y modernización de la instalación eléctrica e iluminación y equipamiento del mercado de abastos de Trujillo, incluido en el programa de ayudas para la mejora de mercados de abastos. En concreto, la memoria técnica de actuación se llevará a cabo, en el caso de que la concurrencia competitiva así lo permita, en el actual mercado de abastos, catalogado como protección monumental y que está situado en la calle Fernán Ruiz, número 14.
También quiero informar del Plan Activa 2017 y 2018, ya que se ha desbloqueado la gestión de este plan, que estaba sin solventar, por así decirlo, por el anterior equipo de gobierno, debido a los trámites relacionados con el seguimiento arqueológico exigidos para acometer una de las calles objeto de este proyecto. De esta forma hemos recuperado 547.000 euros con 60 euros imprescindibles para acometer las obras en la Plaza San Francisco, calle Clodoaldo Naranjo, calle Margarita y Turralde, calle Colegio y el colector de puertas. Nada más. En cuanto a la Concejalía de Turismo, informar que se está llevando a cabo mediante en contacto con la Diputación de Cáceres, nos han concedido el espacio Crea Turismo. Se ha concedido a 4 municipios de la provincia de Cáceres, entre ellos Trujillo. Se va a realizar el fin de semana del 19 y 20 de octubre. Es un fin de semana lleno de actividades culturales para Trujillo. Lo que sí destacar que está financiado íntegramente por la Diputación de Cáceres. Desde aquí agradecer a la Diputación de Cáceres que se acuerde de Trujillo para actividades culturales. También desde esta Concejalía de Turismo se informa que esta misma mañana se ha mantenido una reunión con todas las empresas privadas dedicadas al sector turístico en Trujillo. Ha sido una reunión muy fructífera y que se verán los acuerdos llegados, a los que hemos llegado se verán pronto sus frutos. En cuanto a la Concejalía de Cultura, se ha asistido a diferentes presentaciones de libros de personas particulares de Trujillo y evidentemente la semana pasada hemos asistido y hemos estado en los coloquios históricos de Extremadura. También en cuanto a la Concejalía de Cultura, hablar principalmente de las fiestas de Trujillo, las fiestas patronales que se han desarrollado en el mes de septiembre, con un planteamiento inicial, yo lo dije aquí en el último pleno, se hizo express todo, en un mes tuvimos que realizar las fiestas. Yo creo que han sido bastante satisfactorias. Desde esta concejalía estamos muy contentos con el desarrollo de las mismas y sin lugar a duda con lo que más contentos estamos es con el ahorro económico que han supuesto para las arcas municipales. Datos respecto al 2008, se han ahorrado en estos meses que llevamos en el equipo de gobierno más de 100.000 euros en esta concejalía. Se los puedo detallar un poquito. Nos ahorramos unos 40.000 euros del Festival Internacional de Música que no se realizó. En cuanto a las fiestas patronales, tenemos un ahorro respecto al año pasado de aproximadamente unos 25.000 euros. En cuanto al concierto joven y de música electrónica que se realizaba en otros años, este año no se ha realizado, hemos ahorrado 20.000 euros. Y en cuanto a la aportación del ayuntamiento que se da a los diferentes núcleos urbanos o barrios de Trujillo, ellos han comprendido la situación que tiene este ayuntamiento y si Trujillo ahorra en fiestas, ellos tienen que ahorrar en fiestas y ahí se han ahorrado aproximadamente unos 15.000 euros. Si sumamos todo esto, lo que decía, esta concejalía lleva ahorrada en estos meses más de 100.000 euros. Las fiestas patronales de Trujillo, a falta de alguna factura por llegar mínima, aproximadamente rondan los 93.000 euros. De gastos y restando los ingresos, porque este año sí ha habido ingresos. Otros años, como ya sabían ustedes, se lo daban a empresas privadas, entonces no tenían ingresos. Este año, por cobro de entradas, por la barra del bar y por diferentes cosas, hemos sacado ingresos, entonces más o menos han supuesto unos 93.000 euros, repito. Nada más. Evidentemente se ha referido al 2018, no al 2008. Buenas tardes. Desde el Servicio Social de Atención Social Básica, el informe mensual del mes de agosto y septiembre es el siguiente. El número de usuarios atendidos en el Servicio de Información, Valoración y Orientación ha sido de 57 usuarios, la mayoría con intervenciones varias. El número de usuarios atendidos por el Servicio de Ayuda a Domicilio, 96. Número de dependientes atendidos por el Servicio de Ayuda a Domicilio a través del Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, 29. Número de renta extremeña garantizada tramitada, 5. Número de solicitudes de suministros mínimos vitales, 20 solicitudes. Y número de ayudas de protección social urgente gestionadas, 2. Los beneficiarios de la campaña de alimentos han sido 44. ¿Vale? También decirles que bueno, arrancó el curso de la guardería con 58 alumnos que contamos entre las 2 escuelas infantiles municipales, entre Trujillo y Huerta. Se adecentó la guardería de Trujillo de la parte exterior, como han podido comprobar, con el pavimento, con la valla homologada. Se
Y bueno, lo hemos adecentado, lo hemos pintado y lo hemos quedado un poquito decente y nada más. Buenas tardes. Desde la Concejalía de Industria a informar que ha habido 5 altas sobre comunicaciones previas de actividad, un alta sobre autorización de rótulos, 7 certificados sobre asuntos de industria, 5 reclamaciones sobre subsanaciones de deficiencia, un cambio de titularidad de la Plaza de Abastos, una denegación de cambio de titularidad en la Plaza de Abastos y atención al público sobre trámites de industria. Respecto a medio ambiente, hay comunicaciones ambientales 3, informe de afección primilla 8, consultas de afección primilla 13, limpieza de calles y jardines 2, limpiezas parcelas particulares 9, podas 3, informe requerido a la empresa Acima. En cuanto a urbanismo, informes para concesión de licencias de obras y comunicaciones previas de obras favorables 25 informes. Pendientes de documentación 2 informes. Informes para la devolución de fianza o avales 1 informe. Informes urbanísticos varios solicitados por particulares 4. Y sobre diferentes informes urbanísticos tenemos 7 informes. Además de todo ello, a través de la Concejalía de Coordinación hemos tenido diferentes reuniones, tanto con colectivos como con personal a nivel particular. También este sábado se ha participado en un programa de radio a nivel de ámbito nacional, patrocinado por la Junta de Extremadura en el marco de la campaña de promoción turística Extremadura es Agua. También hemos asistido a la presentación de jornadas del gerente para la dinamización comercial esta mañana. Y en cuanto a educación, además del proyecto Ítaca que se está realizando en el centro Innovo, hemos asistido a las juntas escolares tanto del Instituto Orellana como el Colegio Público Las Américas. ¿Sí? Desde la Concejalía de Deporte se han iniciado las escuelas deportivas municipales con una gran afluencia. Desde esta concejalía se ha colaborado en la realización de la marcha contra el cáncer y el cross de las huertas. Se ha reunido con los clubes y asociaciones para ver las necesidades que puedan tener. Participamos en el torneo de petanca a favor de Manos Unidas. Hemos atendido a la asociación Placea, que han estado con nosotros durante 5 días. En juventud, programar actividades para niños del mes de octubre, colaborar con la biblioteca en algunas actividades. Hoy día 30, con motivo de las fiestas de las huertas, están los técnicos realizando actividades y el sábado pasado colaboramos con la Comisión de Huertas para la realización de la actividad que tuvieron el sábado. Sí, buenas tardes. Sí, desde esta concejalía se han realizado obras de mantenimiento en distintos barrios de Trujillo, desde luego principalmente por el actual deterioro de las calles e instalaciones, que desde luego es terrible. No voy a hablar del número de ellos porque desde luego sería incontable. Asimismo, continuamos con el desbroce en distintas zonas, especialmente con motivo de las fiestas que aún desde luego duran dentro de nuestra ciudad, y desde luego es verdad que al estar bajo mínimos de trabajadores, sobre todo por parte del PER, pues bueno, pues estamos un poco limitados, pero intentamos llegar al máximo de sitios posibles. Gracias. Bueno, para finalizar, quería también poner en conocimiento del Pleno la modificación sobre el convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural y Población y Territorio y este Ayuntamiento para la elaboración y redacción de su plan territorial local de protección civil y su implantación, del que ya se ha hablado en distintas ocasiones en esta misma sala. La situación es que el borrador del convenio ha sido modificado parcialmente en varias de las cláusulas, respecto sobre todo a las fechas de los compromisos asumidos por el Ayuntamiento y por la Consejería, por cuanto a las fechas señaladas inicialmente hoy no se podían cumplir. Por tanto, se remite, en fin, que vamos ahí de fecha hasta el 5 del 12 del 2018, perdón, 19, para dicho convenio. Ha cambiado simplemente la fecha, si se necesita más tiempo. Pues. Y la otra cuestión, bueno, iba a salir un bando mañana, una formación de un bando, pero ya lo pongo en conocimiento del Pleno,
sobre todo para callar las informaciones que hay que no han salido de este ayuntamiento, en el que sobre el agua vamos a poner conocimiento de los usuarios del pantano, no solamente de Trujillo, sino del resto de las localidades, que la capacidad, el embalse está actualmente al 41%. En principio no debería ser preocupante, pero por ello no debiéramos dejarlo de preocupar, Y el bando lo que va a recordar a la gente es sensibilizarles sobre el problema. Nosotros, por parte del ayuntamiento, vamos a cortar los riegos en los parques públicos y prohibiremos pues, el bateo de calles, de aceras y el lavado de coches, es decir, cosas como ustedes que, bueno, siempre es agua, pero es algo más para que la gente recuerde que el agua es agua, que estamos donde estamos y no hay previsiones iniciales de que vaya a llover pronto. Ojalá pase como lo de los tiros a canasta, ¿no? Cuando uno dice, no falla nunca, pues a ver si ahora me equivoco y empieza a llover al salir de aquí. Que lo sepan ustedes, va a ser común, se va a realizar desde este ayuntamiento y se mandará al resto de las localidades que actualmente suministran el agua de Santa Lucía. Habrá alguna cuestión más, pero menor. Siguiente punto del orden del día. Mociones y asuntos urgentes. Tenemos una moción urgente, que es de la orden de 30 de julio de 2019, por la que se invocan subvenciones destinadas a entidades locales adscritas a los planes de emergencia nuclear. Es una subvención que se preparó por parte de este ayuntamiento, del técnico de este ayuntamiento, sobre un importe máximo de 60.000 euros, incumpliendo una serie de requisitos, ya saben lo que es, y la memoria valorada se envió, y bueno, pues ahora nos ha llegado, como hay que contar con una aprobación de pleno, la razón de traerlas es esa, no es otra, es decir, ya que estamos, saquémosla y no tenemos que a lo mejor reunirnos dentro de 15 días. Se trata, por tanto, de votar en primer lugar la urgencia, como creo que ustedes han tenido todo acceso a la documentación, si no lo es, lo siento. Lo habéis tenido, ¿no? No. Bueno, pues diga que está. Nos han requerido hoy, si están por aquí algunos, pues se lo pasáis para que lo vean. Realmente es una memoria valorada sobre el centro de descontaminación de Trujillo, que se hizo tras el campo de fútbol, en el que, bueno, voy a buscar antecedentes y justificación, el emplazamiento lo saben, instalación eléctrica, iluminación, subsanación de deficiencias en ejercicios simulacros, plazo de ejecución, cuadro, precio y seguridad de salud. Poca historia porque es de algunas instalaciones que no están en condiciones, un tubo sobre todo que puede evacuar libremente y sería conveniente, en vista a lo que no queremos que suceda nunca, que agua contaminada pueda salir. Y es que no hay una... Para ello se pretende la mejora de la instalación eléctrica y iluminación existente para abordar un servicio correcto del centro de descontaminación, ya que la actual está someta a insuficiente y mal estado debido a su antigüedad, tiene averías constantes de la misma y no se garantizan las condiciones necesarias en caso de emergencia. Además, se subsanarán las deficiencias obtenidas en el último ejercicio de la FED para posibilitar perfecta acogida de la población en un caso de emergencia. Es propiedad del ayuntamiento, en fin, y hay algunas cuestiones más. ¿Considera urgencia? Yo me gustaría hacerle a la presidencia una pregunta. Dice que le han requerido hoy y mi pregunta es si hay algún plazo que apremie y justifique esa urgencia. Creo que nos dan 10 días hábiles. Yo solo he visto la memoria, donde están esos adjuntos en el procedimiento, 10 días hábiles. La mayor brevedad posible, dice, y en todo caso, en el plazo más de 10 hábiles. La brevedad. La
disposición es del Ministerio del Interior, del 20 de septiembre, y informe que emite el arquitecto. El expediente está completo, se envió, pero bueno, nos ha llegado ahora en caso de emergencia con emergencia. La memoria valorada, al final, en fin, instalación de zonas a máquina, calefacción, reciclaje. Yo me va a permitir que le haga una apreciación. Yo entiendo la urgencia, porque son 10 días hábiles, pero también nos entenderá a nosotros que no hemos tenido la oportunidad ni siquiera de ver el contenido de ese convenio. Es lo mínimo, es decir, por lo menos examinar el contenido y saber qué vamos a votar. Yo lo entiendo. Cuando se vota de urgencia, ¿por qué de urgencia? Si se ha visto, es una introducción puramente técnica, ¿no? La otra solución es volver a convocar un pleno. Yo no estoy dispuesto a convocar un pleno para un asunto de esta cuantía, Esta cuantía no voy a convocar. Por tanto, se vota la urgencia. Aquí se cobra por la asistencia. Si tenemos que cobrar la asistencia por repetir algo dentro de 3 días, por una cosa que me parece nimia, que es una memoria valorada, que nos viene todos los años, casi todos los años, de la central nuclear y de todo este tipo de cuestiones. Pero yo no estoy dispuesto a ello. Yo no estoy diciendo... Se va a esa votación la urgencia. Señor portavoz del Partido Popular. Yo no le estoy diciendo que tenga que convocar un pleno, sino simplemente le estoy diciendo, habrá llegado, yo no sé cuándo ha llegado, si ha llegado esta mañana, pero vuelvo a decirle lo que ya le he reiterado... Le vuelvo a decir que se pasa a votación, haga usted el favor de... No, pues, que se vote la urgencia, claro, si el que tiene que dirigir la votación es usted, pase a votación. Considera urgente. Bueno. Se hace un receso de 20 minutos, se le da la documentación. Una vez el receso para información, hay que votar la urgencia. Yo creí que había dado la palabra, yo creo que había establecido y he preguntado al señor concejales a unos y a otros. Pero bueno, si la secretaria dice eso, yo no le voy a llevar la contraria. Se vota la urgencia. Señores concejales del Partido Popular. Sí. Señores concejales del Partido Socialista. Sí. Se trata de un proyecto que nos ha llegado hoy, como bien ha dicho la secretaria, tampoco pongo en duda la palabra de la secretaria en este caso, y que tenemos 10 días máximo para poderlo dar el visto bueno y enviarlo, para poder firmar el convenio. La razón de no haber querido repetir, sobre todo por el público, que si tenemos que repetir un pleno, tiene un costo importante para el ayuntamiento, muy cercano a los 800 euros. Yo no estoy dispuesto a hacer ese tipo de gastos sin necesidad. He hecho el receso, yo sé que no es muy habitual, pero es un derecho que tiene la alcaldía, sobre todo a efectos informativos o efectos de consulta. El proyecto, ya lo han leído, se trata de una obra de 60.000 euros, que es menor, que es concursal, o sea, no sabemos ni siquiera si nos la van a dar o no nos la van a dar, y bueno, y como nos dieron no hace mucho tiempo alguna, pues es posible que no estemos entre los mejor situados. Pero es la oportunidad que tenemos de pedirlo, nos viene el boletín oficial del Estado, nos acogemos a dicha ayuda y según informe del técnico, pues se ha llevado a lo más oportuno, lo más sencillo, lo que en el tiempo en el que disponíamos se podía decretar. Ya saben ustedes que en otro tiempo se hicieron vestuarios, se hicieron bombonas de inyección de agua, se hicieron canalizaciones, zonas de acceso y, en fin, ahora se trata de este tipo de obras. Se abre el primer turno de intervención. Señora portavoz del Partido Popular. Gracias, presidente. Yo me gustaría que quedara claro, por lo menos, en lo que corresponde a este grupo municipal, que quede claro que en ningún momento ha exigido que se celebre un pleno extraordinario para traer este asunto. Lo que hemos pedido es deferencia y cortesía para con este grupo. ¿Por qué le digo esto? Porque precisamente ha habido representantes de este grupo político que han estado esta mañana por el ayuntamiento. Igual que se ha tenido a bien informarnos de esa declaración de emergencia nuclear que se había registrado en el ayuntamiento, me parece de más relevancia, si cabe, este asunto para haber dicho que se iba a traer por urgencia, por deferencia, como le digo, y por cortesía. Creo que cuesta poco trasladar la información
Y de lo que hemos podido comprobar, nadie duda, por supuesto, de la palabra de la secretaria. No nos ha quedado constancia clara de la fecha de registro del requerimiento, o por lo menos no lo apreciamos en el documento. Sí hemos podido apreciar que resulta cuando menos curioso que es algo que ya se lleva tramitando en el tiempo en el ayuntamiento, porque la convocatoria es del día 6 de agosto. Había 15 días hábiles para solicitar la misma. Se solicita el 28 de agosto. Y qué curioso que el 28 de agosto tuvimos incluso una sesión plenaria y nadie informó de esta solicitud. Y la memoria que se presenta es del 25 de septiembre. Yo estoy plenamente convencida de la trascendencia, de la necesidad de esas mejoras en lo que tiene que ver y en lo que atañe a los planes de emergencia nuclear. Pero son muy importantes también la forma. Por eso hemos votado que sea la urgencia, porque entendemos que son 10 días hábiles que el tiempo apremia, pero que no es una cuestión que se desconociese por parte del equipo de gobierno, porque lleva tramitándola, como digo, desde el pasado 6 de agosto. Y hasta ahora, ni mu. Y hasta ahora, ni mu. Y la traemos por urgencia. Yo, de verdad, le agradecería que en lo sucesivo, se lo dije en el anterior pleno y se lo reitero nuevamente, que haya un diálogo fluido en aquellas cuestiones que, como estas, son de especial trascendencia. Que no juguemos a entrar por la puerta de detrás y aquí llegar, le tiro la información, se la estudia en menos de 10 minutos y ahora fija la posición. Me parece cuando menos desacertado, porque creo que merecemos un respeto. Somos la oposición, la única oposición, y queremos hacer una oposición leal y constructiva. Por lo tanto, yo creo que en lo sucesivo, la forma deben contar. De verdad que se lo ruego encarecidamente. Turno de intervenciones para hablar del proyecto. O sea, que no hablan del proyecto, ¿no? Vale. Se pasa a votación. Señor portavoz del Partido Popular. Vote usted lo que quiera, esto es increíble ya. Si se pasa a votación, ¿qué vamos a pasar a votación? Cuénteme. Pasaremos esto y habrá que votar sí o no o abstención. O simplemente no vote, pero no me digan que qué es lo que se vota, hombre. No, por favor, no es un truco. Si quiere, vote, si no, no vote. Vamos a respetarnos esto. Esto no puede ser un hablar ahora aquí uno y otro, ¿no? Respete también. Yo le he entendido. Le he dado unos 10 minutos, le he dado 20 para que lo consulte. Es igual, le podía haber dado 30 o 60, a mí me da igual, ¿no? Y le sigo diciendo, el fluido, y es que no quiero hablar más del tema, ¿ha hecho usted alguna pregunta por escrito a este pleno que no se le haya respondido, que no se le ha dado toda la información? Parece como si le hubiera estado pasando esto. Estos son de los muchos proyectillos que se presentan sabiendo que probablemente no te lo den. Y ahora es la posibilidad simplemente de esto. Parece que estamos hablando de algo trascendental para el ayuntamiento de Trujillo. Es una obra menor, que si nos la dan estupendo, y si no la dan, pues no pasa nada. Y tiene la misma información que han tenido mis concejales, pues los ha llegado hoy. Si esta mañana yo creí que al haber estado alguno por aquí podía haber consultado el orden del día y ya estaba metido en la carpeta. Pensé que lo habían consultado, no lo han consultado, bueno, también es verdad, pero que tienen la misma información que tienen ellos. Exactamente la misma. Se pasa a votación. Sí, no o abstención. ¿Queda claro? Señora portavoz del Partido Popular. ¿Va a votar sí, no o abstención? ¿Qué va a votar? ¿Puedo pedir la palabra por una cuestión? No. Vale, pues se vota por grupos. Señores concejales del Partido Popular, sí, no o abstención. ¿Ahora qué? Ahora cómo hay que formular la pregunta ya, a ver. Os lo digo, voto sí. Venga, levanten usted la mano los que votan sí es. Votos no es. Abstenciones. ¿Será en la Diputación donde se hacen estas cosas? Ay, Dios mío.
Resoluciones de la... ¿Para hay alguna moción más de urgencia? Resoluciones del alcalde. Las resoluciones las agrupo por afinidad. 1 licencia de obra, 4 responsabilidad patrimonial, 5 procesos de selección personal y expedientes, 7 contratos, 21 gratificaciones y anticipos, licencia de espacios públicos 1, facturas y tasas de operaciones bancarias 1, sanción y licencia de animales 2, devolución de ingresos indebidos, fianza y tasas 2, expediente de actividad de parejas de hechos civiles 1, comisiones del Plan Especial de Histórico de Trujillo 10 y nada más. El resto de la información está en la carpeta y si quieren examinar cada uno de los expedientes concretos de la resolución, pues... Bueno, pues... Ruego y pregunta. Desde este grupo, en primer lugar vamos a formular una serie de preguntas que tienen que ver con los informes que se han emitido por cada uno de los concejales de área. Y en primer lugar, por seguir el orden, puesto que usted ha sido el primero que ha intervenido, me gustaría que una vez que formulemos la pregunta y si tiene a bien contestar, ha hecho usted referencia a que han mantenido o que usted ha mantenido distintas reuniones para hablar sobre los distintos planes puestos en marcha desde la Diputación, tanto los que están en marcha como los nuevos. Por lo menos, si pudiera adelantar cuál ha sido el contenido de esas reuniones o en qué han consistido, si puede contestar a esa pregunta. Y también me ha parecido entenderle que ya ha mantenido algún contacto con la Consejería de Agricultura para temas relacionados con el polígono industrial y con el mercado regional, si no he tomado mal las anotaciones. En cuanto a el concejal de Obras, Planes y Proyectos, hacía referencia a la activa 2017-2018 y hacía referencia a que había tenido que haber o que había algún tipo de bloqueo referente a un seguimiento arqueológico, con lo cual me gustaría, si puede, en esta sesión plenaria o cuando usted tenga toda la información, aclarar a qué se debe ese bloqueo, porque desde mi humilde conocimiento entiendo que cualquier seguimiento arqueológico debe ser de manera coordinada, no solamente en el sitio en que se produce, sino también con la Junta o la Dirección General competente en su caso. Entonces, si pudiera aclararnos en qué ha consistido ese bloqueo debido a ese seguimiento arqueológico, como usted ha expuesto. En referencia al concejal de Festejos, Cultura y Turismo, ha hecho referencia a una serie de notas en cuanto al coste de las fiestas y sí, me ha parecido entender, si no he tomado mal nota, 93.000 euros en gastos y en ingresos, o hay un dato que me falta, que son los ingresos. Eso es lo que quiero que nos aclare, los gastos y los ingresos. Si puede o bueno, cuando puedan aclararlo. En cuanto a la cuestión planteada por el alcalde referente a la modificación del convenio del plan territorial, ha hecho referencia a que ha habido que hacer una modificación de aquel borrador que vino ya a la sesión plenaria y no sé si he entendido que esa modificación solo afecta al tema del plazo en el convenio, que es a 5 de diciembre del 2019. Esa es la pregunta. ¿Esa es la única modificación de ese convenio? Eso en cuanto a las cuestiones que se han expuesto por cada uno de los concejales. Y en cuanto a las preguntas que tenía preparadas, hacía usted referencia en el anterior punto que se ha emitido por urgencia. Durante su intervención hacía referencia de si ha habido alguna ocasión en que no se han contestado las preguntas que se han formulado por este grupo en la sesión plenaria. Pues mire, a colación de eso, y voy a tratar de alterar el orden de las preguntas por empezar por ahí, hilar, el pasado 29 de julio este grupo
tenía a bien formular una serie de preguntas en aquella sesión plenaria, como pueden comprobar en el acta de la misma. Y a la fecha no hemos recibido respuesta, pero no es que se comprometieran a contestar con posterioridad, sino que también hemos solicitado por escrito la información el pasado 28 de agosto por escrito. Cierto es que no se nos ha contestado negativamente, tampoco de manera que se ponga a disposición, pero todos sabemos que transcurridos 5 días el silencio es positivo y se pone a disposición. El escrito del pasado 28 de agosto que se formulaba tenía que ver con todos aquellos datos que el alcalde ponía de manifiesto en aquella sesión plenaria del 29 de julio del 2019 referente a datos económicos o de la situación económica del Ayuntamiento de Trujillo. Y concretamente era en el punto 2 de ese acta. Estoy haciendo una recopilación para que todos nos situemos y que tampoco nos estamos inventando nada. Así aparece recogido en el acta de la sesión plenaria, informe de la alcaldía. Teníamos a bien solicitar determinadas cuestiones que, como usted manifestó aquí públicamente, no había inconveniente en que se pusieran a nuestra disposición. Nosotros hemos solicitado por escrito la copia del acta de arqueo que usted elevó a este pleno el pasado 29 de julio del 2019 con un desglose detallado de los préstamos bancarios y con detalle del importe inicial, de la fecha de formalización, de la fecha de vencimiento, del montante pendiente de amortización, más los intereses que quedarán en aquella fecha. O sea, ya estamos en una fecha distinta. Además, pedíamos la deuda con proveedores con desglose detallado de las facturas. Pedíamos también que se nos pusiera a disposición algo a lo que usted hacía referencia también, un desglose de todos aquellos proveedores que se habían contabilizado después del 15 de junio del 2019, según, usted habló siempre en esta sesión plenaria, según informe del interventor. Y además también de la relación a la que se hacía referencia por un importe de 138.000 euros, según también informe facilitado por el interventor. Y también a una factura de 48.500 euros que no estaba contabilizada y que se estaba negociando. Y también a una factura de 1.221 euros de una comida en Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros hemos pedido toda esa información y de momento, yo se lo digo por si usted no lo sabe, porque yo entiendo que el día a día a usted le puede absorber y no tiene por qué estar pendiente de estos asuntos, pero si se dice que se pone a disposición, a la fecha solamente se nos ha entregado copia del acta de arqueo, pero no de aquel que usted habla en aquel pleno. Nos han puesto a disposición el acta de arqueo de la toma de posesión, del acto de toma de posesión. Y en cuanto a los préstamos bancarios, lo único que se nos ha facilitado son los cuadros de amortización. Eso es lo que nos ha facilitado. Nos falta todos los demás datos que aparecen en el escrito con registro de fecha de 28 de agosto del 2018, que debe estar en registro y que yo creo que, no sé si en Secretaría se dispondrá y en los servicios de intervención. Por lo tanto, yo lo que rogaría es que en la medida de las posibilidades, puesto que entiendo que esto es algo que debe ser fácil, puesto que se ha elevado al pleno el 29 de julio, debería incluso constar en esa carpeta de pleno, porque usted informó, pero que si no, bueno, pues que en la medida de las posibilidades esa información, puesto que usted informó, como digo, siempre por informe del interventor, pues que se nos facilite, sobre todo, para hacernos también desde la oposición. Debe entender que algunos de los que nos sentamos hoy aquí no hemos estado en este periodo pasado, para hacernos también una composición de lugar, sobre todo por responsabilidad y en aras, como ya les dije en el anterior pleno, a echar la mano en lo que sea menester y sobre todo pensando en el interés general de Trujillo. Eso en cuanto a las cuestiones que, como digo, nos quedan pendientes mediante ese escrito. Pero también tenemos el pasado pleno celebrado el 28 de agosto, concretamente se planteaba una serie de información relativa a los planes Activas 2 y al plan Activa 2019, cuya información nos daba el concejal delegado de área. En aquel momento, algunas de las cuestiones que aquí se vertieron,
pues no quedaban lo suficientemente claras. Y cierto es que nosotros en ese mismo pleno, en el turno de preguntas, tuvimos a bien preguntar. El alcalde sí que nos contestó algunas de las cuestiones que se planteaban, pero también puso de manifiesto y lo pone y lo corrobora al acta, que en el siguiente pleno a determinadas cuestiones técnicas nos contestaría el portavoz del equipo de gobierno. Por eso, además, nosotros, aunque en aquel momento pedimos el informe técnico de algunas de las cuestiones que se plantearon, y ahora ya me voy a centrar concretamente en qué, también hemos pedido por escrito, y me estoy refiriendo a las obras de la piscina municipal del Plan Activa 2, donde se ponía de manifiesto en esta sesión plenaria, como digo, en la pasada sesión plenaria y en concreto por el señor portavoz del equipo de gobierno, venía a poner de manifiesto que por precipitación y celeridad, palabras textuales suyas, el anterior equipo de gobierno había incurrido pues, en ciertas deficiencias a la hora de ejecutar las obras que se habían acometido mal y que las mismas, bueno, pues arrojaban no solamente deficiencias, sino también que la piscina tenía una serie de pérdidas y además usted se apoyaba en el informe de la empresa concesionaria del agua. Está recogido en el acta de la sesión plenaria. Por eso nosotros hemos pedido por escrito y hemos solicitado copia tanto del informe de las deficiencias como de las pérdidas de agua que ascendían, según usted, a 250 metros cúbicos diarios. Pero sorpresivamente, a ese escrito nos contesta el alcalde en que no hay inconveniente en que consultemos el expediente y consultado el mismo, la sorpresa es que no hay ni informe de deficiencia ni tampoco hay informe de pérdidas de agua de la empresa concesionaria del servicio de agua. Esto usted lo ponía de manifiesto en el pleno, pero también lo ponía de manifiesto en la prensa. Y posteriormente, el 19 de septiembre, sale otra vez en prensa y viene a insistir en el asunto. Y ahí sí que matiza el técnico arquitecto municipal de este ayuntamiento que las obras que se habían acometido con el plan Activa eran necesarias porque la piscina se había arrojado. Por lo tanto, es decir, yo lo que sí me gustaría es que se nos aclare si hay o no hay deficiencia y por qué. Porque si hasta ahora, como hemos podido comprobar, no hay informes técnicos al respecto, usted se ha apoyado en informes técnicos que no existen, que no le dicen cuáles son las patologías ni las deficiencias, que no le dicen cuáles son las necesidades de las intervenciones en esa piscina. Porque una cosa es que las obras sean insuficientes y otra cosa, como dice el técnico, es que fueran necesarias. Al final la temporada de baño apremia, hay que intervenir y otra cosa es la insuficiencia de las mismas. Por eso yo le rogaría que en lo sucesivo, por lo menos, seamos rigurosos, sobre todo, no por respeto ya a este grupo, mire, se lo voy a decir, por respeto sobre todo a la ciudadanía, que al final es en quien repercuten finalmente los problemas, pero no tratemos de desprestigiar, de desacreditar, que ha habido una cierta intencionalidad a la hora de las gestiones cuando, como digo, no hay informe técnico alguno a día de hoy, que acredite lo que usted dijo en aquella sesión plenaria. En cuanto a los planes Activa 2019, hay que decir que, bueno, el plan Activa 2019 ciertamente tenía un montante económico del que se ha hablado ya en esta sesión plenaria y efectivamente ese montante económico pues estaba destinado al arreglo de determinadas calles. Usted también lo ponía de manifiesto, informaba aquí y estaban pues las calles, voy a hablar de memoria, no me acuerdo de todas, pero era El Caño, Manzanillo, las tengo apuntadas, pero por no hacer la retaíla porque hemos insistido en ellas. Y a lo que yo voy y lo que quiero es que esto lo tome casi como una pregunta y al mismo tiempo dentro de la pregunta como conclusión que le quiero hacer. Usted en aquel momento ponía de manifiesto que las obras que se tenían previsto comenzar en el mes de septiembre con ese plan Activa, bueno, pues ascendían al importe que establecía y que había habido un bloqueo, o así lo ponía de manifiesto en aquella sesión plenaria también, que había un bloqueo porque el anterior equipo de gobierno no había conseguido desbloquear. Bueno, pues comprobado el bloqueo no es ninguno. El bloqueo era que la Nacional 521, efectivamente, con la acometida de las obras, no es que existiera bloqueo, es que se inició la cesión de
esa nacional para hacer las intervenciones, para ponerla a disposición. Se inician los trámites con el equipo anterior de gobierno, se sale del gobierno y la continuidad corresponde, digo yo, al gobierno entrante, o sigue el saliente dando los pasos. Por lo tanto, es decir, yo no veo el bloqueo, punto 1. Y punto 2, dice usted que ha rescatado los 287.000 euros a que ascendía. Y yo mi pregunta es, ¿a qué rescate se refiere? Si hasta el anterior equipo de gobierno, desde el mes de febrero del 2019, le quedó cubierto el montante económico que tenía que hacer por aportación municipal, los 28.000 euros, y lo puede comprobar en las correspondientes modificaciones presupuestarias. Por eso yo, una cosa es el debate, la crítica, la estrategia política, y otra cosa yo creo que debe ser la seriedad y el rigor de la información en aquellas cuestiones que son de especial interés. El debate está muy bien, y tergiversar la información depende. Yo creo que no debemos tergiversar la información, sobre todo en aras al bien común. Por lo tanto, usted también decía que yo no iba a poder acometer determinadas calles, Avenida Miajadas, Avenida Cruces. El alcalde ya ha informado que ha mantenido conversaciones para el nuevo Plan Activa 2020, que me imagino que ya les habrá llegado la carta de la Diputación, donde antes del 18 de octubre tienen que poner en conocimiento las necesidades del municipio, y yo creo que sería un buen momento para que ustedes se sentaran y vieran las necesidades a cubrir y que no queden sin servicios cuando ahora van a tener encima de la mesa otro Plan Activa 2020 que creo que puede solventar muchas de las necesidades que existen en el municipio. En cuanto, otra de las cuestiones que yo quería plantearle tiene que ver con el parque de bomberos. Sabe el señor alcalde que el parque de bomberos era un proyecto que estaba proyectado en nuestro municipio, donde se inician las cesiones de las parcelas allá por el año 2018, una primera parcela de 5.000 metros y posteriormente, durante el primer semestre del 2019, la cesión de aproximadamente 3 parcelas de aproximadamente unos 1.000 metros. La licencia se solicita en el mes de mayo del 2019. ¿Por qué le digo esto? Yo se lo digo porque, sobre todo, preocupados desde la necesidad de que, en la medida de las posibilidades, desde el Ayuntamiento impulsemos y agilicemos los trámites de esa licencia. Y lo digo no con ánimo de alarma, sino porque me imagino que también estará informado usted que ya ha habido modificaciones de crédito de la financiación que estaba prevista para este ejercicio 2019 en la Diputación, donde los 500.000 euros que se destinaban al final se quedan en 350. Cierto es que ese montante se acumulará para el 2020, pero si vamos ralentizando en el tiempo, no sé si hay algún problema a la hora de tramitar la licencia, si hay algún problema técnico, no lo sé, lo desconozco, pero si no lo hay y podemos agilizar y no ralentizar, creo que es algo de especial interés para el municipio, pero también para, si me permite, para la propia comarca. Y quisiera también, sé que son muchas preguntas, pero no se nos han contestado, y como hemos preguntado en distintas sesiones y no se nos contesta, en la última sesión plenaria preguntamos también por el empleo experiencia para este ejercicio. A la fecha no sabemos si ya han definido las necesidades, si han visto las categorías y los puestos, y sobre todo si han valorado en algún momento la posibilidad y la oportunidad, teniendo en cuenta de las carencias del área de secretaría, de reforzar a través de ese plan. Sé que es algo puntual y que no soluciona el problema, pero no sé si se ha valorado o cuáles son las necesidades que se han valorado a través de ese dinero que llegará a través del plan Empleo Experiencia. Igualmente me gustaría preguntarles por la situación en la que se encuentra el expediente administrativo para la contratación de un electricista que estaba prevista con el plan Activa 2. No sé si se han redactado las bases, si están redactando las bases, en qué punto está ese proceso, que eran en torno a unos 17.000 euros destinados para la creación de un puesto a tiempo completo por un periodo de un año. Y sí me gustaría pues hacer una pregunta que tiene que ver con algo que quedó registrado el pasado 14 de junio del 2019 por el anterior equipo de gobierno, un escrito en el que quedaba de manera detallada cuáles eran aquellas cuestiones o aquellos asuntos que quedaban pendientes de tramitación y que eran de interés, en concreto del área de servicios sociales y en concreto
de lo que atañe al pacto de estado de violencia de género. El pasado 14 de junio se quedaba en registro, puesta en conocimiento, que había un proyecto ya con un importe económico de más de 2.000 euros, que estaba retenido, que costaba la dotación, con un proyecto que tiene que estar totalmente ordenado y planificado antes del 31 de diciembre del 2019. Un proyecto multidisciplinar con el sector educativo, y la pregunta es saber si ya se ha planificado, en qué situación está y qué actividades se van a desarrollar. Yo creo que es algo que debemos ir todos unidos para acabar con esta lacra social. Y quiero hacer, para terminar, 2 ruegos. El primero tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los procesos selectivos. Mire, el pasado 16 de septiembre tenía lugar, estoy hablando de memoria, a lo mejor me equivoco en la fecha, un proceso selectivo que tenía que ver con 3 personas que iban a ser contratadas para los núcleos de población dispersos, una subvención que queda tramitada, que el ingreso quedó hecho en cuenta allá por el mes de mayo y que ustedes han gestionado todo el proceso selectivo. Y esto se lo hago como ruego, sabiendo, eso sí, que todas las convocatorias de procesos selectivos son públicas y por tanto tenemos acceso todos. Eso, por un lado, que quede claro, pero por deferencia y cortesía siempre en este ayuntamiento se ha tenido a bien, y yo esto lo ruego porque creo que en aras a la mayor transparencia es algo que nos viene bien a todos, no solamente se ha invitado como observadores a los representantes sindicales, tal y como consta en las bases, sino que también se notificaba y se convocaba a los grupos políticos, tanto el gobierno como la oposición, como observadores y nada más. Yo le rogaría que si tiene a bien, en aras a esa mayor transparencia, si tiene a bien, se siga con esa costumbre. Lo digo que es un ruego. Y otro ruego es para que en lo sucesivo no se reitere, yo creo, esa mala imagen que se da aquí de si pasamos a la votación, si no a la votación, si ahora es sí, si ahora no. Esta humilde portavoz lo único que pide es que se respete lo que dice el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, el artículo 99.5, que yo creo que la secretaria sabe de lo que estoy hablando. Es lo único que pide esta humilde portavoz, que se respete eso, por seriedad y por imagen, y por orden, Es lo único que pide y es lo único que ha pedido esta portavoz cuando se ha hecho referencia a las votaciones. Ni más ni menos, es decir, que se cumpla el reglamento de organización y funcionamiento cuando pasamos a las votaciones de los asuntos. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias, porque sé que me he extralimitado mucho en el tiempo a la hora de formular preguntas. Buenas tardes. Ya que ha dicho que vamos a equiparnos con el parque de la Mancomunidad, quería preguntar por la situación del arreglo del camino La Cuerda de Jarrín. Ya se inició en la anterior legislatura y quería saber cómo va el asunto. Luego también quería que nos aclarasen por qué se han hecho obras en la guardería de Trujillo y no en la de Huerta, que somos vecinos de primera y vecinos de segunda. Había dinero, había retención. No sé por qué no se ha hecho obra en huertas, de la huerta. Y luego también una subvención que venía, estaba la resolución de concesión a favor del ayuntamiento de parques y jardines para Belén, de 8.287 euros, el 8 de mayo de 2019. Directamente, si quieren contestar, que no lo habéis visto de todo. Sí, en cuanto a lo que se refiere, que por cierto, no son las intenciones que se podían tener, las desconozco, pero es para los barrios de Trujillo, de la subvención que me estás hablando para parques. De todas formas, estamos elaborándolo, estamos pidiendo presupuestos y será próximamente. Tenemos hasta diciembre para ejecutarlo y, por tanto, en el momento que se tome la decisión, pues se les informará.
Lo de las fiestas, rápidamente le aclaro, 93.000 euros es, y lo he dicho antes, gastos menos beneficios. Les repito, este año ha habido beneficios por la gestión directa de este ayuntamiento, no la suya, que era todo contratos a empresas privadas que se llevaron la taquilla, cosa que este año no ha pasado. Bueno, vamos, en primer lugar, de decir que no sé ya cómo tengo las notas, pero no sé si lo llevaré por orden. Que yo me referí, creo que está recogido, como las preguntas por escrito. Las preguntas por escrito que se han hecho a este ayuntamiento se les ha respondido. Evidentemente conocemos la ley de los 5 días, también conocen ustedes la disponibilidad de este ayuntamiento. En este momento no tenemos interventor, otra de las trabajadoras de intervención está dada de baja, y bueno, y nos llegan un montón de preguntas. Yo les pongo la documentación y así lo he dicho, y se lo he dicho a la secretaria y lo digo aquí, a su disposición. Ahí está el presupuesto y la liquidación. Veanlo ustedes. Pero dice, desglóseme esto, ahora tal y a no sé qué. Si quieren ustedes paralizar la administración, es una de las formas, No es la primera vez que se hace en este pleno, es una de las formas. Nosotros, ahí está lo que yo hago con compañeros, cúrrense los documentos un poquito, no lo pidan todo mascado, no lo pidan todo mascado. Por tanto, me he referido a las preguntas por esto, pues como se mezclan tanto del plan Activa, se ha hablado del 1, del 2, del combinado, del año que viene y tal, pues la verdad es que es posible que a alguien se le quede alguno. Pero voy a ver qué tengo apuntado aquí. Bueno, lo del desglose detallado, que ya hemos dicho, el presupuesto se puede. El presupuesto, la liquidación del presupuesto y ahí hay un desglose. El acta de arqueo, ahí está, ahí está. Pero ya que estamos aquí en esto, y me preguntaba las facturas pormenorizadas a partir de la fecha, le voy a leer las que han llegado hoy. Dije 3.638.000, luego nos ha llevado, pero que tenemos una deuda reconocida, creo, porque ya aquí no sabe uno realmente lo que está pisando, de 90.000 euros más con la institución ferial, con FEBAL de 22.000, facturas después del 15, 113.000 más, 113.000 euros, me estoy refiriendo. Otras liquidaciones 98.000, todas las tengo aquí currado. No por 138.000 de facturas con reparo, 28.000 de los de Arcoiris, las famosas margaritas y tal, que nos costaron 48.000, conseguimos al menos que se llevara una parte y lo que estaba puesto, pues Manolo ha tenido, el arquitecto ha tenido que hacer una certificación. Que sí, que esto no se ha acabado. Facturas con cargas a la carpa Eudea, 2.178, bueno, ¿para qué se lo voy a preguntar? No creo que lo sepan. ¿Cómo es posible que nos llegue una carpa de 300 metros que paga el Ayuntamiento de Trujillo en Torrejoncillo? Hombre, ¿no pagamos a nuestra propia institución ferial? Aquí viene carpas Eudea, a lo mejor están equivocados. Torrejoncillo, 10 por 30 creo que son, o lo que sea, 2.178, y lo hemos devuelto pensando que había un error entre Torrejoncillo y Trujillo. Al fin y al cabo hay cierta parecido fonético que puede llevar a la confusión, pero no, por lo visto no hay confusión. La Confederación Hidrográfica del Tajo, que no estaba apuntada, que también está por aquí, 98.737,81. Seguimos. Todo nos tiene paralizado todo. Pero bueno, sobre la factura que piden y tal, la he traído, para que ya no me la vuelvan a pedir. Y la voy a leer para que todo el público también sepa a lo que nos estamos refiriendo. Congelados Africamar Sociedad Limitada. San Bartolomé Las Palmas. 40 pan para migas a 1,25,50. 14,7 de chorizo, 97. 18 kilos de cerdo ibérico, 117. 10 de pimiento rojo, 24. 6 de pimentón de la vera del dulce, 52. 2 de aceite de oliva, 50. 32 huevos de cartón, supongo que sean cartones, pues si un huevo salen caros a 5,70, 182. La sal, tanto. 21 kilos con 58 gramos de ciervo, lomo de ciervo. Se harán las migas de otra forma. Piñones pelados, saladas. Cómenla ya, no me lo vuelvo a pedir, porque no, yo por mi toda no lo hubiera visto. Por eso hay muchas más cosas. De los créditos nos piden, curiosamente, no hemos pedido ningún crédito. Los créditos los han pedido ustedes y nos piden que los cuadros de amortización, la fecha de... Hombre, yo sé que usted no estaba, que hay más personas aquí que no estaban, yo lo sé. La pregunta
Estos son los compañeros. Cuando se pidieron los créditos, cuál es el cuadro de amortaciones, cuando esto, pues lo tienen, sí, además se lo dan en la intervención de la forma más sencilla del mundo, pero eso, solo la amortización, pidan ustedes también el cómo. De la piscina tiene también su intriga. Y hay planes que hemos hecho con los planes activos, cuáles son las negociaciones que estamos teniendo. Pues mire usted que había cosas que se ve y yo aquí puedo estar haciendo un juicio de valor. Aquí no, aquí estoy hablando de números. Aquí puedo estar haciendo... Yo creo que ha habido mucha precipitación en mayo y se han contratado muchas cosas. Se han contratado porque hoy día así, en 15 días se ha hecho una contratación. Usted tiene que ver los procesos de contratación, a ver dónde está el proceso de contratación. En 15 días han informado desde 6 o 7 departamentos distintos de este ayuntamiento. Hay que felicitar a este ayuntamiento por la gestión. Arcoiris, lo de los famosos girasoles, gigantes y todo eso. Pues eso estamos intentando negociarlo. ¿Ya? El de la piscina, pasa lo mismo. Venía esto de baño, ¿no? El plan Activa, sí. Eso luego ya que lo responda, que está más enterado el concejal que yo como sobre el tema del seguimiento arqueológico. Yo tengo contacto todas las semanas, intento averiguar qué podemos hacer con los planes, cómo podemos seguir adelante, tal, hacer tarea o no hacer tarea, ¿no? Pero lo intentaré de Mercarrena, no estoy diciendo nada más que he sido elegido presidente del Mercarrena, no he dicho que esté estudiando ningún plan. Desgraciadamente ahora todo el mundo viene porque ahí está, desde hace 10 años creo que se han hecho los servicios. Pues eso es toda la inversión que hay. Y presumimos de institución federal y lo bien que nos va. De los bomberos, mire, no lo sé, probablemente el concejal lo sepa mejor. Creo que hay un problema técnico, creo, con el tema de las parcelas que no se pueden agregar. Creo que el registrador está teniendo dificultades en entender el tema de la agregación de parcelas. Es lo que le puedo decir, ¿no? Veo que la secretaria asiente, por tanto es posible que tenga razón en este tema, que ya digo, me he encontrado tal y como estaba. El decreto de la contratación, que también ha preguntado sobre esta contratación que tengo apuntado en distinto, sí. Bueno, nos han preguntado por los convenios, pero curiosamente no nos preguntan por el de Gastrolat. Tengo ganas de que me lo pregunten. Me lo voy a tener que preguntar a mí mismo para poderlo responder. Ahí sigue. Ahí sigue. Preocúpense, léanlo y luego me lo cuentan a ver si yo lo entiendo. Es lo mismo lo de la precipitación. ¿Han tenido ustedes los planes? ¿Han pedido ustedes con el PER, creación de empleo? Algo, y todo lo quieren hacer antes de mayo. Y firmar mayo no le quiero contar las cosas que hay. El decreto de lo que me está usted contando también, de esto de para los arrabales, para asistencia a los arrabales, me gusta más decir arrabales que barrios, ¿no? Sobre todo porque aparecen los textos antiguos de Trujillo. Mire usted, está de encenero. Creo, igual también estoy equivocado la fecha, y nos lo hemos encontrado así de pronto cuando intentamos salir del mes de agosto, nos encontramos con que existe esto y apenas hay tiempo para esto. Y se ha hecho una contratación, por cierto, como yo tengo mis dudas, vamos a pedir también que nos manden la información, aunque paraliza un tiempo a la administración, de las contrataciones que se han hecho antes no habiendo bolsas de empleo. Vamos a pedirlas para que estemos todos en igualdad de condiciones. Y esto se ha hecho con un proceso, el más simple posible y el más rápido posible. No hay otra forma. A ver si hacemos una bolsa de empleo y la podamos utilizar siempre que se pueda, porque los servicios se tienen que autosolventar humanamente, no solamente económicamente. ¿Sí? El decreto de experiencia, pues efectivamente nos han hecho propuestas de decreto de experiencia con el 70% de cercanías y toda esta historia, pero claro, nos costaba 60.000 euros, más de la aportación. Y no estamos dispuestos. Vamos a buscar otra fórmula en la que, aunque luego tengamos que hacer con fondos propios un tipo de actividades, pero no vamos a aportar 60.000 euros al decreto de experiencia. Entonces, aportar como aporta el otro, al final va sumando en todas las partidas perdidas y así nos va. Así nos va. La cuerda de Jarrín, hombre, no hemos tomado ni posesión y ya me está preguntando usted por la cuerda de Jarrín. Pues no sé si será la cuerda de Jarrín o no será.
y no sé cómo estableceremos en su momento la participación cuando vamos a arreglar caminos. Tenemos, no sé, entre 4 y 6.000 kilómetros de camino, ¿no? Las cuerdas a ring tienen su perfecto derecho, como ya lo pidieron hace muchos años, como lo han pedido nosotros, a que se utilice la mancomunidad maquinaria. Hay dos tipos: la mancomunidad que depende de nosotros directamente y las obras que se hacen a través de la Junta de Extremadura. Son dos procesos distintos. Para eso hay una subvención y hay que pedir caminos. Yo no sé, en este momento eso se pidió, a nosotros nos tocará, imagino, pedirlos para el año que viene, porque los de este año estarán pedidos y tendrán, a bien o no, dárnoslos en función. Depende, porque hay una serie de parámetros que son los que ellos valoran en la Junta de Extremadura cuál camino es el que debe arreglarse. Y yo sé, en su momento tenían los que unieran dos carreteras, los que unieran núcleos urbanos. Había una serie de prioridades. Y no sé, bueno, sé que evidentemente, como otros que se han pedido, no lo reúnen. Pero ya veremos, no acabamos ni de pedir el ingreso en la maquinaria, ya no vamos a saber las cosas apuntadas. Pasa que con los pocos ordenados que soy yo con los papeles, pues se me habrá miedo. Bueno, lo de bomberos, claro que conozco cómo está el tema de bomberos, sí. Intentaremos solventarlo con la mayor brevedad posible, como todas estas cosas que tenemos por aquí. Hombre, tenemos peticiones de plan de creación de empleo para hacer una rampa de acceso. Tendrá que negociarlo. Que las rampas de accesibilidad generan empleo en un polideportivo. Tendrá que negociarlo para que me lo cambien. Lo de la guardería, hombre, no hagamos política que si se va a intervenir, si vamos a empezar aquí, que si hacemos una obra en Trujillo, otra puerta, no tiene sentido. Eso con los planes de obras, cuando hagamos los planes de obras, pues intentará suplir las carencias que hay. Es lo que les puedo decir. No voy a utilizar nunca eso, como no les voy a decir que por qué no invirtieron antes en otra cosa ustedes, a saber lo que hicieron. Lo que sí me interesa a mí es aumentar los problemas que tenemos, que son muchos. Porque entiendo además que cuando hablo de la cuestión económica, ustedes se sientan incómodos, es normal. Pero yo también me siento incómodo, que los que estamos aquí tenemos que resolverlo, incluidos ustedes. ¿No? Se sienten incómodos. También se sienten incómodos en el qué se ha gastado. Claro que sí, porque inversiones no se ha gastado el exceso de presupuesto de inversiones, se ha gastado en otras cosas. Y luego además, el problema de todo más grave es el cómo. Quieren las de reparo, las de procedimientos extrajudiciales y algunas que no sabemos qué vamos a hacer con ellas, porque ni se vienen y vienen. Claro, entiendo que ustedes estén preocupados, pero pónganse en mi lugar. Además soy el de economía, ¿no? Pónganse en mi lugar. Le he contestado, a lo mejor con eso del momento, lo que estamos diciendo es que la situación es más grave de lo que parece, es más grave de lo que parece. Intentamos solventarlo, pero es que salimos de una y estamos en otra. Salimos de otra y estamos en una. Y yo tengo documentación currada, no paro a la administración para ello, se curra, se mete horas y se saca. Por eso le digo que son datos relativos, puede haber errores, ¿no? Puede haber algún error, unas veces por exceso y otras veces por omisión, ¿no? Pero puede haber errores. Y el resto, pues se lo van a contestar mis compañeros de aquí, pero si ha quedado alguna pregunta en el aire, pues me la haga al siguiente pleno, me la haga por escrito y yo intentaré contestarla de la mejor manera posible. Señor concejal. Sí, quiero ser breve, pero a la vez quiero ser conciso en cada una de las preguntas que ha hecho la portavoz del Partido Popular. La verdad es que les sorprenda que hablemos de desbloqueo cuando se van a montar 4 planes activas en menos de un año. La verdad es que les sorprende, ¿eh? Pero bueno, aún así le voy a decir datos que requiere cada uno de los planes activos. Respecto al plan 17 y 18, estamos hablando de prácticamente 2 años, el problema estaba en el seguimiento arqueológico. El Partido Popular, en esto, desde el plan activo 2017-2018 hasta que habéis salido del gobierno, no habéis sido capaces de gestionar el seguimiento arqueológico para poder lanzar el plan activo 2017-2018. El por qué no lo sé, eso tiene que responderlo sus propios compañeros. Respecto al plan activa 2019,
Que también hablo de bloqueo, pues exactamente lo mismo. Había un problema con la Nacional 521 que sí ha manifestado, que yo no sé por qué estaba parado, no sé la causa real que ha tenido su grupo parlamentario pues, para sacar adelante este plan activa. Respecto al plan AEPSA no ha hablado. Yo sí que le pregunté en el anterior pleno que tuvimos dónde ha ido a parar esa mano de obra, la inversión en mano de obra. Aún estoy esperando la respuesta. Y en cuanto al plan ACIA 2, al que hacía alusión respecto al tema de la piscina de verano, lo que sí puedo decirle de que realmente se han invertido 52.000 euros aproximadamente y la inversión que se ha hecho en la piscina no ha servido, simplemente porque la piscina sigue perdiendo 250 metros cúbicos diarios de agua. Las causas, si quieres saber cuáles son las causas reales, a fecha de hoy no se lo puedo decir porque estamos ahora mismo haciendo la valoración técnica que acaba de decir. Es decir, el informe técnico no existe por una sencilla razón, porque la piscina acaba de cerrar hace 4 días, hablando entre comillas, y no nos ha dado tiempo a hacer un informe técnico de cuáles son los problemas reales que tiene la piscina. ¿Vale? Respecto a lo que he dicho sobre la precipitación que me acaba de decir en la toma de decisiones, o bien por un exceso de celeridad, pues he querido ser lo más sensato en lo que pienso yo que ha pasado en el anterior equipo de gobierno, lo más sensato. Es decir, si a un arquitecto le da 15 días para que haga un proyecto debe haber dónde está la pérdida de agua, o es un genio o es imposible que tome una decisión. Y encima una decisión superficial. Estamos hablando de la impermeabilización de un vaso sin poder penetrar, meterse en profundidad cuál es el problema, la causa real del tema. Es decir, esto es como todo. Y si quieres dar una comparativa, aunque no se ha medido, de que lo que puede ser una patología médica, si le duele la rodilla y va al médico y solamente le venda la rodilla y no explora lo que hay dentro de la rodilla, pues entonces yo creo que el tratamiento se queda corto, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí. Así de sencillo. Cuando tengamos el informe técnico, se lo haremos llegar. Mientras no tengamos el informe técnico, es imposible que pueda hacerse o pasar. Imposible. No sé si hay alguna pregunta más que tenga que hacer respecto a lo que le he comentado. Si no, sí que me gustaría que respondiera a lo que hicimos en el anterior pleno, a lo que dije respecto al tema de la mano de obra de las ayudas a EPSA. No sé si tengo la palabra. Para presidente. responder a lo de las ayudas es así, porque si no hacemos un debate y no me parece que sea el momento de hacer debate. Para responder a lo del PER, a la pregunta que le ha hecho el concejal. Es curioso que cuando menos el gobierno pregunta a la oposición, cuando menos curioso. Pero a esta humilde portavoz le encantaría poder contestarle a esa problemática, pero entenderá también que yo estoy casi en la misma situación que casi todos los que se sientan ahí y algunos de los que se sientan aquí. No estuve en esa ocasión. Me encantaría. Sí que pediré el expediente para comprobar cuál es la situación. Pero como esto va de pregunta y repregunta, digo yo que por alusiones a lo mejor le tengo que preguntar yo a usted o al equipo qué pasó con la residencia de Huertas. No. Que también era una ESA. Señora portavoz del Partido Popular, no quiero que se entre en debate. Ha hecho una pregunta, tiene el perfecto derecho a hacer una pregunta y a contestar, pero usted ya ha tenido su turno de preguntas. Puede hacerla por escrito en el pleno siguiente. Entienda usted en aras que le gusta que se respete el reglamento, este es el reglamento, ¿no? Para todos. Y lo haré también si es al contrario, si son ellos los que intervienen fuera de turno. ¿De acuerdo? Se levanta la sesión. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta con respecto al orden del día, puede hacerla.